Bueno, buenas tardes. El día de hoy les traje a ustedes tres escritores famosos en el mundo que representan a Latinoamérica. Bueno, el día de hoy vine a hacerles algunas preguntas y espero que las contesten con sinceridad o pues que las contesten. Eh, y pues para hablar un poco sobre su vida, sus obras literarias, sobre cómo tuvieron que pasar por cosas de pronto no muy buenas para llegar a convertirse en grandes figuras públicas y ser reconocidos en el mundo por sus obras literarias y pues representar la literatura latinoamericana. Entonces, bueno, la primera pregunta para los tres es que se den a conocer a las personas que no saben quiénes son. Entonces, la primera pregunta es, ¿ustedes quiénes son? Descríbanse a sí mismos y espero su respuesta. Yo soy Pablo Neruda, un poeta, pero más que un poeta, soy un comunista y chileno de corazón, cosa que me produjo muchos problemas en la vida. Nací en Chile, más específicamente en Parral, un 12 de julio de 1904. Mi nombre es Gabriel José de la Concordia García Márquez, pero la gente usualmente me llama Gabo y mi familia y amigos más cercanos me llaman Gabito. Yo nací en Aracatá, el cual se encuentra en Colombia. Nací el 6 de marzo de 1927. Yo soy Julio Cortázar, soy un escritor y traductor argentino. Este último oficio lo desempeño para la UNESCO y varias editoriales. Ok, ok. Bueno, está bien, muchas gracias. Gracias por la respuesta. Entonces ahora pasamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice, Eh, también para los tres, ¿a qué se dedican? O sea, ¿qué han hecho o qué hacen en su vida actual como, pues, en la actualidad? Yo me dedico a dos cosas, a la política y a la poesía. Trataba de escribir historias para mi gente y también trataba de ayudarles mediante el poder. Yo tuve varios oficios a lo largo de mi vida, casi su totalidad ligados con la escritura, de los cuales destaco mi trabajo como novelista y periodista. Soy autor, guionista, traductor argentino, poeta y crítico literario. Ok, ok, muy bien, muchas gracias. Entonces, la tercera pregunta ¿cuáles son algunas de sus obras literarias que han escrito en toda su carrera? O sea, las más reconocidas. Algunas de mis obras que yo deseo destacar son 20 poemas de amor y una canción desesperada, Canto Genera, Odas Elementales y Extravagario. La primera escrita en 1924 y el resto durante la década de los 50. Mi primer cuento, La Tercera Resignación, fue publicado en 1947 en el periódico El Espectador, empresa con la cual empecé a trabajar un año más tarde como periodista. Luego, mi primera novela fue publicada años más tarde, en 1955, la cual se titula como La hojarasca. Mis últimas obras fueron Vivir para contarla y Memoria de mis putas tristes. Rayuela fue la obra que me situó entre los autores del boom latinoamericano. Es una de las más famosas que tengo. Ok, muy bien, muchas gracias. Bueno, continuemos. Quisiera saber, cada uno de ustedes, qué fue lo que los inspiró a crear su obra más célebre o conocida hasta ahora en el mundo. Bien. Mi obra más célebre es 20 poemas de amor y una canción desesperada, escrita en 1924. En esas épocas todavía era llamado Ricardo Reyes y Pablo Neruda era solo un seudónimo artístico. Lo que me inspiró fueron mis romances de la juventud, Teresa Vázquez, Albertina Socar y María Paradoni, romances que uno con la edad pierde. Mi obra más célebre es Cien años de soledad, la cual fue ganadora de un premio Nobel, y obra la cual escribí durante un momento de inspiración en un viaje a Acapulco, en México. Entonces tenía 38 años y había publicado 4 libros.
La inspiración me cogió tan fuerte que abandoné mi trabajo de editor para dedicarme a escribir durante un año y medio. Me inspiré principalmente en obras de Julio Verne y en su forma de narrar. Bien, y para finalizar las preguntas generales para los tres, quisiera saber quiénes fueron las influencias o las personas que los inspiraron a crear estas obras literarias que cada uno ha hecho a lo largo de su carrera. Yo tengo unas cuantas influencias al momento de empezar a realizar poemas. La primera es el amor, debido a que me di cuenta que una de las únicas cosas que cambiaban en este mundo eran el amor, cosa que sigue siendo verdad, al menos en mi opinión. La segunda es la soledad que sentí cuando fui exiliado. Ese dolor nadie lo debería experimentar en la vida, debido a que ese amor que yo tenía a mi patria, a Chile, nunca la aprecié hasta el momento en la cual tuve que huir del país. Por último, la situación política de Chile también fue una clara influencia en mí. Quería conectar la situación de Chile con el resto del mundo y tratar de enseñar el cambio que necesitaba mi patria. Mi inspiración para empezar a escribir no fue ni más ni menos que mi propia patria, de la cual saqué la motivación para ilustrar mis imaginaciones en forma de letras. Mi género de escritura, el realismo mágico, nació dentro de mí gracias al Caribe colombiano y la costa, el cual es un lugar que para mí está lleno de tradiciones, leyendas y colores. Diferentes situaciones en mi vida, también inspiraciones como les mencioné anteriormente, en Julio Verne principalmente. Edgar Allan Poe influyó bastante en mi carrera como escritor. Bien, muchas gracias. Entonces ahora continuamos con las preguntas para cada uno. Entonces, bueno, empecemos primero con las preguntas individuales. A cada uno le va a hacer una pregunta que es específicamente para ellos, para ustedes. Y entonces vamos a comenzar en orden. Las primeras preguntas van a ser para Gabriel García Márquez, la segunda para Pablo Neruda y la tercera para el señor Julio Cortázar. Entonces, la primera pregunta es para Gabriel García Márquez. Yo quisiera saber, usted que ha hecho muchas obras literarias, ¿alguna muestra los sentimientos abiertamente acerca de lo que le había sucedido en el lapso entre su estadía y su exilio? Realicé una carta dirigida a la oligarquía y publicada en El País, de España, donde expuse dignamente las verdaderas razones por las que, contra mi propia voluntad, debí irme a vivir a México para siempre. En el gobierno de Julio César Turbay y expedido el Estatuto de Seguridad, recibí un mensaje del Ejército Nacional para interrogarme sobre presuntos vínculos con el M-19. Tales acusaciones implicaban medidas judiciales que me llevarían directamente a la cárcel. De esta manera salí del país junto con mi compañera de vida, Mercedes, en medio de un fuerte conflicto y persecución colombiano. Claro que esta carta la realicé ya cuando me encontraba recién en México y no en el lapso entre mi estadía y mi partida del país. Comprendo. Sí, algunas situaciones eran muy difíciles y tenían que pasar por cosas un poco rudas para cada uno de ustedes. Entonces, pues de todos modos, te agradezco por responder con mucha sinceridad. Muchas gracias. Ahora continuamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice, ¿alguna vez usted ha extrañado a su país? No, a pesar de que amo mi patria y que disfruté de nacer en un país tan vivo y colorido como Colombia, atesoro México. Y aunque el exilio no sea algo que yo tome como algo bueno, el hecho de llegar a México me hizo atesorarlo por siempre como el país que más amo. Además, no hubiese escrito mi novela de no ser por este país. Totalmente, así es. Las personas cambian y al mismo tiempo su amor por otras. Entonces considero que es una buena respuesta. Le agradezco mucho. Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿qué opina acerca de la situación en su país, pues en la época en la que usted tuvo que ser exiliado? Yo opino que la guerrilla llegó a afectar mucho a Colombia tanto en el punto de que esta ya no era considerada la nación del color
que yo recuerdo, sino una zona de drogas y guerrilla donde no había más que homicidios y corrupción. Según yo, estos fueron momentos oscuros para el país de Colombia y agradezco que al día de hoy poco a poco se haya implementado paz y la eliminación de estos grupos. Lo comprendo, lo comprendo. Es verdad, Colombia ya no era conocido por sus cafetales ni por la exportación ni la importación. Era un momento duro para Colombia y creo que fue una buena forma de afrontarlo. Responder considerando o viendo la situación o el plano en general en donde se ve que existe no existe un cambio muy radical en la época en la que Colombia fue afectada mucho por la guerrilla. Entonces considero que tiene mucha razón. Bueno, la siguiente pregunta dice, si hubieras tenido la oportunidad o la opción de mostrar tu posición sin ser oprimido por otras personas sobre la situación que ocurría en Colombia, ¿qué hubiera hecho usted? Si en ese momento hubiese contado con el apoyo que recibo hoy en día por parte de mis lectores y la gente que me conoce, sí habría creado una obra para demostrar las injusticias que no solo sufría yo, sino mis compatriotas colombianos que compartían mi forma de pensar. Así es, no todo es tan sencillo como lo parece hoy en día. Las personas ahora pueden protestar con libertad, pero en esa época eran suprimidos ante un gobierno totalitario. Entonces, em, creo que creo que es una buena idea, ya que con el apoyo que cuenta al día de hoy, hubiera podido hacer muchas grandes cosas por el país y hubiera podido utilizar sus medios por la literatura o por la radio o por la televisión. Hubiera utilizado diferentes medios para, para atraer a un público colombiano que estuviera dispuesto a luchar por sus derechos y por su libertad. Entonces, muy buena respuesta, muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿por qué México fue su primera opción para salir del país? De haber tantos países, porque escogió a México para ser su destino. Había llegado a México luego de que como corresponsal de prensa latina en Nueva York recibiera amenazas de disidentes cubanos. Fue la primera vez que fui exiliado a causa de mis posiciones políticas, entonces me largué a México y escribí la novela que marcó mi vida. Bien, muchas gracias, señor Gabriel García Márquez. Agradezco sus respuestas con total sinceridad. Y pues ya finalicé con las preguntas individuales de usted, así que voy a continuar con sus compañeros. Entonces ahora continuaremos con las preguntas para Pablo Neruda. Entonces la primera pregunta dice, ¿qué piensa de la evolución en la sociedad actual comparado con el pasado? Algunas cosas han cambiado. La gran mayoría no. En mis tiempos había una época de paz corta, seguida por un periodo largo de gobiernos totalitarios al control. Primero con la dictadura, en la cual yo fui forzado a huir, y luego en la cual en donde mi querido amigo Salvador Allende fue asesinado a mano de personas corruptas y con ansias de poder. Hoy en día en Chile hay democracia, pero yo creo que pronto será derrocada a manos de otro grupo de personas. Ok, muchas gracias. Ahora vamos a continuar con la segunda pregunta. La segunda pregunta dice, si usted hubiera encontrado en la posición presidencial en esa época, ¿qué hubiera hecho para cambiar o solucionar la situación en la que estaba pasando su país? Supongo que usted se refiere a la oportunidad más cercana que yo tuve para ser presidente de Chile. Fue alrededor de los años 70, donde me lancé como precandidato presidencial de mi partido, el Partido Comunista de Chile. Pero me retiré para que no hubiera oposición a Allende y para mantener a la izquierda unida. Si fuera presidente,
hubiera tratado de tener buenas relaciones con el ejército, evitando que los enemigos del comunismo, como Pinochet, tomaran control del ejército y lo utilizaran en mi contra. Tra- También trataría de consolidar el apoyo de la KGB y otros países para evitar la intervención de la CIA en el país, como lo hizo en el golpe de Estado. Aparte de estas medidas, tomaría decisiones de una manera similar a como lo hizo Allende. Ok, le agradezco. Ahora, esta pregunta es un poco más compleja y usted desafió al sistema tanto político como social. Este suceso tuvo consecuencias y por ello se vio obligado a salir de su país. ¿En realidad valió la pena desplazarse a otra nación por la verdad de su país? Por supuesto que sí. Tanto en mis tiempos como en hoy en día, la verdad en Chile es algo muy difícil de encontrar. Así que traté de enviar la verdad a Chile a través de mis poemas e incluso desde el exilio. Incluso algunas de mis obras llegaron a Chile de manera clandestina para hablar de los efectos de la ley maldita tuvo en el país. Ok, entiendo. Cada uno tiene una manera de pensar y creo que la suya es totalmente respetable. Entonces, continuemos con la otra pregunta. Esta pregunta es la última para finalizar con las suyas y continuaremos después con las del señor Julio Cortázar. Entonces, quisiera saber qué recuerdos conserva o desea conservar para, pues para recordar o para eh, hacer que su país sea parte de su vida y de sus pensamientos. Principalmente deseo conservar o recordar la alegría de Chile en esos momentos en los cuales el pueblo de Chile triunfa ante la adversidad. Por ejemplo, cuando la ley que me forzó al exilio, la ley maldita, fue derogada, o cuando Salvador Allende fue elegido presidente de Chile, y cuando Ok, muchas gracias. Entonces, ya finalizando las preguntas de el querido señor Neruda, vamos a continuar con el señor Julio Cortázar. Entonces, la primera pregunta es, sabemos que usted ha escrito muchas obras literarias, poéticas y narraciones fantásticas y filosóficas. ¿Cree usted que su pasado en su exilio tiene que ver con su forma de escribir? Considero que la manera en la que escribo no solo se debería de mi pasado, sino de la manera diferente de expresar mis sentimientos. Por supuesto considero que mi pasado deja fragmentos en donde sentimientos abundan e inundan mi felicidad de tristeza. Esto genera ideas filosóficas y casi todas mis obras literarias están centradas en la fantasía filosófica. Ok, comprendo. Muchas gracias. Ahora continuamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿qué sentimientos pudo encontrar en este instante en el que supo que iba a tener que abandonar el país por la fuerza? Sentí algo de soledad, ya que sabía que al tener que abandonar el país, abandonaría buenas compañías y amistades. Como cualquier otra persona, está en lo correcto. Yo respeto mucho sus opiniones y sus decisiones. Muchas gracias. Bien, continuamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, ¿fue su exilio una justa decisión o fue una decisión impulsiva por parte del gobierno? Algo de las dos cosas, ya que abandoné mi país un poco por obligación, consecuencia de esto, dediqué mi vida a viajar por el mundo. Ok, entiendo, está bien. Muchas gracias. Bueno, la última pregunta que va a culminar con las preguntas a cada uno de ustedes, que les agradezco mucho que hayan participado en esto. Entonces, la última pregunta para el señor Julio Cortázar es, sabemos que tuviste una larga vida en Francia, pero desconocemos la razón de tu decisión. ¿Por qué Francia fue una de las primeras opciones para viajar a un país de tantas opciones que pueden haber en el mundo? Principalmente fue el exilio, pero al llegar no imaginé la vida que me esperaba allí como escritor.
La ciudad de París me atrapó, pasaba horas contemplando la Catedral de Notre Dame desde diferentes perspectivas. Estoy en total de acuerdo con usted. Es verdad que Francia es un país hermoso y París puede atrapar a cualquier persona que venga de otro lugar a ser parte de esa comunión francesa, y eso hace que cada uno quiera estar en el lugar en el que más le llama la atención. Entonces creo que estoy en total de acuerdo con usted. Bueno, muchas gracias a todos ustedes, a los tres. Muchas gracias porque respondieron con sinceridad, porque vinieron aquí. Bueno, entonces, estimados escritores, no hay palabras en que pueda expresar la gratitud que les tengo a los tres, debido a que han hecho grandes observaciones y han pensado cómo las respuestas pueden ser correctas para cada uno, depende de lo que cada uno considere. Y pues creo que tanto en esta entrevista como en sus obras han hecho un gran trabajo, entonces les doy muchas gracias. Ya pueden retirarse y les agradezco su total sinceridad en cada una de estas respuestas. Bueno, entonces yo también me despido y gracias por todo. Hasta luego.